Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Kokoro de Natsume Soseki, siendo esta la quinta parte. Si estás aquí en esta quinta parte, voy a asumir que tú ya eres un pana que ha estado siguiendo esta lectura desde el inicio, pero y más sin embargo, si esa no es la ocasión, si es la primera vez que te encuentras aquí en estos lares, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho juntos desde el primer canal y ahora ese segundo canal, Panas Books. Por si quieres comenzar esta lectura desde el inicio, si quieres comenzar la historia desde donde comenzó, eh, una vez encuentres esta lectura o veas la portada de algún libro que te llame la atención, solo dale clic a esa portada y te llevará hacia la playlist de YouTube con todas las partes que conforman dicha lectura. Así que tienes bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Y pues nada, vamos a comenzar, la verdad. Creo que ya vamos como a la mitad del libro, más o menos, un poco más de la mitad. Entonces no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de las siguientes narraciones conforme las vayamos subiendo. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, sin más plétora, sin más dilación, esto es Kokoro de Natsume Soseki, quinta parte. Durante mi ausencia de la habitación del enfermo, había venido el médico. Con la idea de aliviarle, le iban a efectuar otro lavado intestinal. La enfermera descansaba de la guardia de la noche anterior y estaba acostada en otro cuarto. Mi hermano, sin experiencia en esos cuidados, estaba perdido. Al verme dijo: «Ven, necesito una mano», y se sentó en su lugar. Yo ocupé su puesto y coloqué el papel encerado bajo las nalgas de mi padre. El aspecto de mi padre pareció relajarse un poco. El médico se quedó unos 30 minutos sentado a su lado hasta comprobar el efecto de la irrigación. Después, prometiendo volver más tarde, se fue tras advertirnos de que le llamásemos con carácter de urgencia si ocurría algo. Volví a salir de la habitación sabiendo que el desenlace podía presentarse en cualquier momento. Me retiré otra vez a mi cuarto para leer la carta de Sensei. De ninguna manera, sin embargo, era posible estar tranquilo. Sentía que si me sentaba a la mesa de estudio, mi hermano habría de volver a llamarme con otro grito en cualquier instante. El temor a aquella llamada podría ser la última. Hacía temblar mis manos. Hojeaba sin sentido la carta de Sensei y mis ojos recorrían los ordenados caracteres encuadrados dentro de la cuartilla, pero no tenía la tranquilidad necesaria para leerlos, ni siquiera para hojearlos. Pasé una tras otra las cuartillas hasta la última con la idea de dejarlas sobre la mesa dobladas, tal como estaban antes. Fue entonces cuando por casualidad mi vista cayó sobre una de las últimas frases. Cuando esta carta esté en tus manos, yo ya no estaré en este mundo, habré muerto. Entonces bruscamente caí en la cuenta. El corazón, que hasta entonces se me agitaba sin parar, me pareció que se me había quedado helado. Me puse a hojear las páginas hacia atrás y a leer frases sueltas en una y en otra. Ansioso por enterarme al instante, intenté penetrar con la vista en los caracteres que parecían bailar ante mis ojos. Lo que deseaba comprobar era simplemente la seguridad de Sensei. Su pasado, ese pasado oscuro que una vez prometió contarme, era totalmente innecesario para mí. Hojeando la carta al revés y al no hallar fácilmente la información que necesitaba, doblé impacientemente las hojas de la extensa carta. Fui otra vez hasta la puerta de la habitación del enfermo para ver su aspecto. Había más tranquilidad de la que yo esperaba. Con una señal de la mano llamé a mi madre. Sentada allí con cara de cansancio y expresión de impotencia le pregunté: «¿Cómo sigue?». «Parece que aguanta», me respondió. Me planté ante mi padre y le pregunté: «¿Qué tal después de la lavativa? ¿Te sientes mejor?». Asintió y dijo claramente: «Gracias». Su mente tenía más conciencia de lo que se hubiera imaginado. Salí de la habitación y volví a la mía. Miré el reloj y consulté el horario del tren. De repente me levanté con una decisión tomada. Me ajusté el obi, metí la carta de Sensei dentro de la manga del kimono, salí a la calle por la puerta de la cocina y, como en un sueño, fui corriendo a la casa del médico. Quería que me dijera claramente si mi padre resistiría 2 o 3 días más. Iba a pedirle que le pusiera alguna inyección o algo para que aguantara un poco más. Por desgracia el médico no estaba. Yo no tenía tiempo de esperarle, tampoco la tranquilidad de hacerlo. Rápidamente llamé a un carruaje y pedí al cochero que me llevara corriendo a la estación. Tomé un papel y en la pared de la estación escribí a lápiz una nota dirigida a mi madre y a mi hermano. Era una nota muy sencilla, pero me pareció eso mejor que nada. Le pedí al cochero que la llevase a mi casa de inmediato, y con el mismo impulso que me había llevado hasta la estación, pegué un salto y subí al tren que iba a Tokio. Una vez en el vagón de tercera clase que ya se movía con estrépito,
Saqué la carta de Sensei de la manga del kimono y por fin me puse a leerla desde el comienzo hasta el final. Y ahora sí, comenzamos con la tercera y última parte de este libro que se titula El Testamento de Sensei. Este verano he recibido 2 o 3 cartas tuyas. Creo recordar que fue en la segunda en donde me pedías que te buscara un puesto de trabajo en Tokio. Al leerla pensé que quería ayudarte de verdad o por lo menos darte una respuesta. Pero te confieso que no llegué a hacer ningún esfuerzo para cumplir tu petición. Como tú bien sabes, mis relaciones sociales son muy limitadas. Es más, podría hasta decir que la soledad en la que vivo en este mundo es tal que me veo totalmente impotente para realizar ese género de esfuerzo. El problema, sin embargo, no es ese. El problema, si he de ser sincero, es que mi existencia me estaba atormentando. ¿Cómo voy a seguir como hasta ahora siendo una momia a la deriva entre los humanos? O bien... Cada vez que entonces me repetía ese o bien, sentía escalofríos. Mi falsedad era como la de quien corre hasta el borde de un precipicio y se asoma al abismo insondable. El sufrimiento de la mayoría de los tramposos también lo padecía yo. Desgraciadamente no era nada exagerado decir que entonces para mí era como si no existieras. Y digo más, tu puesto de trabajo, tu fuente de ingresos, todas esas cosas no me decían nada. No me importaba nada. Yo vivía en un mundo demasiado alejado como para ocuparme de todo eso. Al guardar tu carta en una de mis carpetas, yo seguía de brazos cruzados pensando en mis cosas. Una persona cuya familia tiene propiedades considerables, ¿qué razón va a tener para gimotear por una colocación cuando se acaba de graduar? Fue más bien con cierta amargura y nada más que pensé en ti, que estabas tan lejos. Te confieso todo eso para que me sirva de excusa, pues, en realidad, debí haberte contestado. No te escribo esas palabras bruscas para hacerte daño. Confío en que entenderás muy bien mi verdadera intención cuando hayas leído el resto de la carta. De todos modos, en lugar de contestarte, me he quedado callado, y ese silencio exige que aquí te pida disculpas por mi negligencia. Después te envié un telegrama. La verdad es que entonces tenía ciertas ganas de verte, ganas de contarte la historia de mi vida tal como tú deseabas. Tú me contestaste también por telegrama diciendo que no podías venir a Tokio. Esto me desilusionó y me quedé contemplando un buen rato aquel telegrama tuyo. Era evidente que pensaste que con el telegrama no bastaba, pues poco después me mandaste una larga carta que me sirvió para comprender muy bien la imposibilidad de tu visita. Jamás se me ocurrió acusarte de descortés ni nada por el estilo. ¿Cómo ibas a desplazarte de tu casa dejando tan enfermo a tu padre? Mi actitud no fue la adecuada, pues parecía haberme olvidado del estado de salud de tu padre. En realidad, cuando te mandé el telegrama me había olvidado de tu padre. Eso es extraño considerando que mientras estabas en Tokio, quien te aconsejaba prestar mucha atención a esa enfermedad realmente grave de tu padre era yo mismo. Soy un hombre tan contradictorio. A lo mejor más que mi cerebro es mi pasado el que me agobia tanto y me ha vuelto tan contradictorio. En este punto también admito que hay cierto egoísmo por mi parte. Tienes que perdonarme. Tu carta, tu última carta, la leí sintiendo que había hecho mal, y con la idea de escribirte para decirte esto tomé la pluma. Pero me detuve sin siquiera escribir una sola línea. Si deseaba escribirte era porque hubiera querido mandarte esta carta, pero entonces aún era demasiado pronto. Así que desistí de escribirte y preferí enviarte un sencillo telegrama avisándote de que ya no hacía falta que vinieras. Después me puse a escribir esta carta. Como no estoy acostumbrado a tomar la pluma, sufría porque los incidentes o las ideas que deseaba transmitir no los podía expresar como deseaba. Estuve a punto de abandonar esta obligación que sentía hacia ti. Pero por otro lado me resultaba imposible dejar a un lado tal obligación. Si pasaba una hora, de nuevo me acometía el deseo de escribir. Si me has observado bien, tal vez se haya parecido que es en mi carácter cumplir mis obligaciones. No lo niego. Como bien sabes, yo soy un solitario sin apenas relación con el mundo y sin obligaciones que cumplir hacia mi entorno. No sé si deliberado o naturalmente, pero he vivido una vida libre de las obligaciones más mínimas. Y esto no por ser indiferente a ellas, sino más bien por ser demasiado sensible a los deberes y carecer de energía para aguantar compromisos. Quizá por esto he llevado una vida tan pasiva. En fin, después de prometer algo, el no cumplirlo me hace sentir muy mal. Por ti, solo para evitar esa desagradable sensación, debo empuñar otra vez la pluma que una vez dejé. Además tengo ganas de escribir. Aparte de la obligación, deseo escribir mi pasado. Este pasado no es nada más que mi experiencia, es decir, es exclusivamente mío. La gente dirá que es una pena morirse sin pasar esa experiencia a otra persona. Yo también pienso un poco así. Pese a eso, es mejor morirse con ella que pasar esa experiencia a alguien que no la comprende.
Si no hubiera existido alguien como tú, de ningún modo yo habría revelado mi pasado, y no me pondría a merced de miradas ajenas. Únicamente a ti, entre millones de habitantes de mi país, deseo contar mi pasado, porque eres sincero, porque me dijiste que querías recibir seriamente una lección viva de la vida. Sin vacilaciones voy a proyectar sobre tu cabeza la oscura sombra de la vida, pero no debes tener miedo. Contempla fijamente esa sombra y saca de ella lo que necesites. Si digo que es una sombra oscura, quiero decir que es moralmente oscura. Yo nací como criatura moral y me crié también en la moral. Tal vez haya bastante diferencia entre mi vida de la ética y la idea de la ética de los jóvenes de ahora. Aún así, aunque me equivoque, esa moral viene de mí. No es un traje alquilado con el que uno se viste un rato. Por eso pienso que mi moral podría servirte de referencia a ti, que ahora estás desarrollando tu propia personalidad. ¿Te acuerdas? A menudo me planteabas discusiones sobre ideas contemporáneas. Te acordarás de cuál era mi actitud. No es que desdeñara tus opiniones. Más bien nunca les daba importancia. Tus ideas no estaban apoyadas en nada. Además eras demasiado joven para tener un pasado propio. De vez en cuando me reía y tú ponías cara de disgusto en muchas ocasiones. Al final insististe en que te contara mi pasado como si desplegara un rollo de pintura. Fue entonces cuando por primera vez sentí en mi corazón respeto hacia ti. Mostraste la decisión de sacar algo de mis entrañas, de absorber la sangre caliente que brotaba de mi corazón. Entonces yo aún estaba vivo y no quería morirme, así que prometí acceder a tu deseo otro día y me quité de encima por ese instante tu petición. Ahora sí, ahora voy a intentar abrirme yo mismo el corazón y verter su sangre en tu cara. Si con ella puedes concebir una vida nueva en tu pecho, una vez que haya cesado el latido del mío, estaré contento. Perdí a mis padres cuando aún no tenía 20 años. Tal como mi mujer te contó, según recuerdo, murieron del mismo mal, y como ella también te hizo sospechar casi a la vez. En realidad el mal de mi padre era aquel terrible tifus intestinal del cual quedó contagiada mi madre, que le cuidaba de cerca. Yo era el único varón que tenían. Mi familia gozaba de una posición acomodada y yo me crié en un ambiente, digamos, magnánimo. Al repasar mi pasado, creo que si no hubieran muerto mis padres, o si por lo menos hubieran vivido uno de ellos, yo todavía podría seguir disfrutando de aquella sensación de generosidad. Esa doble pérdida me dejó desamparado. Yo carecía de conocimientos, de experiencia personal y de esa iniciativa que suele dar la edad. Cuando murió mi padre, mi madre no pudo estar a su lado. Al morir ella, ni siquiera se había enterado de la muerte de su marido. Nadie sabe si lo sabía o si, como le decían, pensaba que su marido se estaba recuperando. Se limitó a pedirle a mi tío que se ocupara de todo. Señalándome con el dedo a mí que estaba allí, le dijo: «Por favor, cuida a mi hijo». Ya antes mis padres me habían dado permiso para ir a Tokio. Mi madre parecía confirmarlo también cuando añadió: «a Tokio». Mi tío se apresuró a decir: «De acuerdo, no te preocupes de nada». Tal vez por no haber sucumbido fácilmente mi madre a unas fiebres tan altas, mi tío también dijo: «Vaya, qué mujer tan fuerte». Tampoco sé bien si aquellas palabras de mi madre expresaban su última voluntad o no. Por supuesto que ella conocía perfectamente el terrible nombre de la enfermedad de mi padre y también sabía que estaba contagiada. Pese a esto, tengo muchas dudas de que creyera que iba a morirse de ese mal. Además, las palabras que pronunciaba cuando le subía la fiebre, aunque dichas con lucidez y claridad, a menudo se le iban de la memoria cuando remitía la fiebre. Por eso... Pero bueno, no importa. Simplemente desde entonces yo ya tenía esta manía de escudriñarlo todo y de no aceptar nada sin someterlo a un riguroso análisis. Tengo que advertirte esto desde el principio y aunque te parezca irrelevante para el tema principal de esta confesión, tal vez te sirva más de lo que parece. Léelo por favor pensando en esto. Este carácter mío me llevaba no solo a poner en tela de juicio moral los motivos de las personas, sino también a dudar más tarde de la integridad de la gente en general. Recuerda que esa actitud aumentaría activamente mi angustia y sufrimiento. Pero en fin, creo que me he desviado bastante, así que volvamos al tema principal. Aunque no te lo parezca, me considero bastante sereno escribiendo esta carta, sobre todo si se me compara con alguien puesto en mi misma situación. Ya ha cesado ese ruido de tranvías que solo se hace audible cuando el mundo se queda dormido. A través de las cerradas ventanas se oye débilmente los insectos cantar tristemente, como si quisieran recordarnos discretamente el rocío del otoño. Mi mujer, ignorante de todo, duerme inocentemente en la habitación de al lado. Si tomo la pluma, parece que cada línea que sale de su punta y va formando una letra tras otra produce un ruido. Me siento sereno ante el papel.
Si a veces el trazo se me sale de la línea, no es debido a mi estado mental, sino a mi inexperiencia con la pluma. Bueno, me quedé tan solo que no tenía otra alternativa que obedecer la última voluntad de mi madre y someterme a mi tío. Ese aceptó la responsabilidad y se ocupó de todo. Arregló también mi partida a Tokio, tal como yo mismo deseaba. Vine a Tokio e ingresé en el bachillerato. En esa época los estudiantes de bachillerato eran mucho más rudos y brutales que ahora. Había, por ejemplo, uno al que yo conocía que una noche se peleó con un obrero y le hirió en la cabeza con el calzado de madera. Había estado bebiendo sake y mientras andaba metido en la pelea, el obrero le quitó su gorra de estudiante. Su nombre estaba escrito en la etiqueta en forma de un rombo que había dentro de la gorra, por lo cual el asunto se complicó y estuvo a punto de que la policía informara del altercado al colegio. Gracias a la intercesión de un amigo del estudiante, el incidente no llegó a hacerse público. Estos actos de brutalidad, para ustedes, creados en un ambiente mucho más cuidado, les parecerán una estupidez. Yo mismo también lo creo así, pero aquellos chicos tienen un aire de sencillez del que carecen ahora los estudiantes. Por entonces las mensualidades que yo recibía de mi tío eran muy inferiores a las que tú ahora recibes de tu padre, aunque por supuesto la vida era más barata. De cualquier forma, nunca sentía la falta de dinero. Es más, creo que no me hallaba en la lamentable situación de envidiar económicamente a mis compañeros. Al contrario, si no me falla la memoria, era yo el envidiado. Quiero decir que aparte de las mensualidades regulares y del dinero para comprar libros o para gastos extraordinarios, le pedía a mi tío dinero cuando me parecía y me lo gastaba como me daba la gana. Yo confiaba en mi tío, y no solo eso, sino que además le respetaba con sentimientos de gratitud. Mi tío se dedicaba a los negocios y fue incluso diputado provincial. Por esa circunstancia tal vez recuerdo que tenía relación con algún partido político. Era el hermano menor de mi padre, pero de un carácter que evolucionó en una dirección muy distinta. Mi padre era un hombre honrado, cuyo único fin en la vida era mantener intacto el patrimonio heredado de sus antepasados. Era aficionado a la ceremonia del té, al arreglo floral, a leer poesías. También creo que le interesaban mucho las antigüedades. Nuestra casa estaba en el campo, pero de vez en cuando un anticuario venía de una ciudad distante, unos 8 kilómetros, a enseñarle pinturas o incensarios. Venía de la misma ciudad en donde vivía mi tío. En resumen, mi padre era lo que podría llamarse un man of means, un caballero de provincia de buenos gustos. También en el carácter eran muy distintos, pues mi tío era un hombre sumamente activo. Curiosamente, sin embargo, los dos hermanos se llevaban muy bien. A menudo mi padre se refería a su hermano en términos admirativos como una persona mucho más trabajadora que él y digna de confianza. Hablando de sí mismo, solía comentar que por haberle tocado recibir la herencia familiar como primogénito que era, no tenía necesidad de esforzarse en el mundo y esto le había hecho indolente, lo cual estaba francamente mal. Esas palabras las oía mi madre y por supuesto yo. Ahora pienso que sus palabras pretendían ser aleccionadoras para mí. Acuérdate bien de esto, me decía mirándome fijamente. Y no lo he olvidado. ¿Cómo iba a sospechar de mi tío, al que mi padre admiraba y en el que confiaba totalmente? Nada más natural, por tanto, que estuviera orgulloso de un tío así. Al perder a mis padres, yo necesitaba su ayuda en todos los aspectos. Él no era ya solamente un simple motivo de orgullo para mí, sino alguien imprescindible para mi existencia. Cuando volví por primera vez a casa en vacaciones de verano, a la casa en la que habían muerto mis padres, la encontré ocupada. Mi tío y su mujer se habían instalado en ella como nuevos dueños y señores. En realidad esto formaba parte de un acuerdo al que yo había llegado con mi tío antes de irme a Tokio. Yo era hijo único y como estaba lejos, no había otra solución para que la casa no se quedara deshabitada. En esa época parece que mi tío mantenía relaciones con varias empresas de la ciudad. Él se reía diciendo que por su trabajo le hubiera resultado mucho más cómodo quedarse en su casa y no tener que mudarse a la mía a 8 kilómetros de la ciudad. Esas palabras se le escaparon de la boca cuando, muertos mis padres, conversamos sobre el futuro de mi casa si yo me iba a Tokio. Era la mía una casa con historia y conocida por la gente del lugar. Quizás en tu propio pueblo ocurre lo mismo. En los pueblos, vender o demoler una casa antigua en vida del heredero es un suceso bastante grave. Ahora no me preocuparía nada de estas cosas, pero entonces no era más que un muchacho atrapado entre el deseo de irse a Tokio y la obligación moral vagamente percibida de conservar la casa. Realmente era un quebradero de cabeza. Mi tío aceptó instalarse en la casa a falta de otra solución, pero deseaba mantener también su propia casa de la ciudad como hasta entonces, y estar así a caballo entre dos casas.
¿Iba a estar yo en contra de una decisión así, si eso me permitía cumplir mi deseo de irme a Tokio? Tenía yo todavía mucho de niño y el vivir lejos me hacía sentir añoranza por esa casa natal. Le echaba de menos con el sentimiento del viajero que anhela regresar al hogar. Aunque me había ido a Tokio muy convencido, tenía plena conciencia de la llegada de unas vacaciones que me devolverían a casa. A menudo soñaba con mi casa del pueblo, la casa a la que iba a volver en las vacaciones después de estudiar mucho y de divertirme alegremente. Durante mi ausencia no tenía ni idea de cómo mi tío se las iba a arreglar entre las dos casas, pero cuando volví allí estaba él con toda su familia. Sus hijos, que ya se iban al colegio, seguramente vivirían en la ciudad los días de clase, pero como ahora era tiempo de vacaciones, allí estaban todos para pasarlas bien. Todo el mundo se alegró de verme. La casa estaba más animada y alegre que cuando vivían mis padres y eso me agradó. Mi tío sacó a su hijo mayor del cuarto que yo ocupaba antes y me instaló en él. Como había más habitaciones, le dije que no me importaba ocupar otra, pero él insistió diciendo que era mi casa. Excepto por recuerdos de mis padres que a veces me asaltaba, pasé con la familia de mi tío un verano agradable al cabo del cual regresé a Tokio. Solo hubo un asunto que ensombreció algo mi corazón. Fue que mi tío y mi tía, los dos, me recomendaron ir pensando en casarme, pese a que apenas había empezado el bachillerato. Repitieron su recomendación 3 o 4 veces. Al principio sus palabras me vinieron tan de repente que simplemente me quedé muy sorprendido. La segunda vez rechacé rotundamente su recomendación. La tercera les pregunté la razón de su insistencia. Sus razones eran muy sencillas. Simplemente deseaban que me casara pronto para que volviera definitivamente a la casa y cuidara de la herencia paterna. Yo pensaba que la casa estaba solo para volver a ella en vacaciones y nada más. Claro que también, por saber algo de las costumbres de los pueblos, me sonaba razonable eso de que para recibir la herencia de los padres hay que tomar esposa. Pero tampoco es que me negara en redondo. Más bien creo que por haber empezado a estudiar en Tokio, esos temas parecían estar muy alejados de mí, como si los viera desde un telescopio. Finalmente regresé a Tokio sin dar el consentimiento al deseo de mi tío. No tardé en olvidarme de ese asunto. Por lo demás, me bastaba con mirar a todos los jóvenes a mi alrededor para darme cuenta de que no había ninguno con cara de matrimonio ni nada por el estilo. Todos campeaban libremente, todos parecían solteros. Tal vez entre aquellos de aspecto despreocupado pudiera haber uno casado por alguna circunstancia familiar, pero yo era todavía demasiado joven para darme cuenta. Además, creo que esos que hubieran podido encontrarse en una situación familiar especial se cuidaban bien para no revelar asuntos personales ajenos a la vida de un estudiante. Pensándolo ahora, yo mismo estaba entre esos, aunque no lo supiera, y así alegremente seguía caminando por la senda de los estudios. Terminando el curso, hice la maleta y volví otra vez a mi pueblo, al lugar donde descansaban los restos de mis padres. Al igual que el año anterior, me encontré con las caras de siempre de mis tíos y sus hijos. Sentí de nuevo el olor de mi pueblo natal, un olor todavía nostálgico para mí. Sin duda me gustaba porque rompía la monotonía del año escolar, pero en medio de ese olor con el que me había criado, otra vez mi tío bruscamente puso bajo mis narices, por así decir, el tema de mi compromiso matrimonial. Repitió lo del año anterior. Sus razones eran las mismas también, con la diferencia de que antes no había ningún pretendiente y esta vez sí la había. Me tenían una preparada, lo cual me molestó aún más. La pretendiente era su hija, es decir, mi prima. Si me casaba con ella, todos tan contentos. Antes de su muerte, mi padre, al decir de mi tío, había expresado este mismo deseo. Yo también podía ver la conveniencia de tal unión. Me pareció que tal vez podría ser verdad que mi padre hubiera dicho eso. Pero yo no lo sabía y como me lo dijo mi tío me pareció que podría ser así. Pero me sorprendí, lo que no impidió que no juzgara como irrazonable la propuesta. Tal vez yo era un poco tonto. Tal vez, aunque la principal razón para negarme era mi indiferencia hacia mi prima. Desde que era un niño iba con mucha frecuencia a la casa de mi tío en la ciudad, y no solamente a visitarle, sino a quedarme a dormir. Desde entonces mi prima y yo éramos amigos. Sabrás también que nunca ocurre enamoramiento entre hermano y hermana. Tal vez estoy repitiendo algo que reconoce todo el mundo, pero creo que entre un hombre y una mujer que son buenos amigos y se ven muchas veces no hay esa frescura tan estimulante y necesaria para el enamoramiento. Para captar el perfume del incienso hay que olerlo en el momento de quemarse. Para saborear el máximo al sake hay que degustarlo en el instante de meterlo en la boca por primera vez. Igualmente en el impulso del amor, debe existir un punto clave en el tiempo. Si ese punto se deja escapar, si una persona se acostumbra a la otra, puede surgir el cariño, pero el nervio del enamoramiento poco a poco se va paralizando. Por mucho que lo pensaba, no podía aceptar a esa prima mía como esposa.
Mi tío me dijo que si insistía en no casarme ahora, podría aplazar la boda hasta después de mi graduación. Me recordó también el refrán de lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Por eso, añadió, sería mejor cumplir de una vez el compromiso matrimonial bebiendo el sake del desposorio. Como he dicho, yo no sentía nada por mi prima, así que otra vez me negué. Mi tío puso entonces mala cara. Mi prima lloró. Ella no estaba triste por no poder casarse conmigo, sino por sentirse rechazada. Yo sabía muy bien que ella no me quería, igual que yo no la quería a ella. Otra vez emprendí el camino de regreso a Tokio. Justo un año después de ese incidente, al comenzar el verano, volví a mi pueblo por tercera vez. Escapé de Tokio deseando la conclusión de los exámenes de fin de curso. Echaba tanto de menos a mi pueblo natal. Tal vez tú también recuerdas esa sensación de añoranza. El lugar de nacimiento posee un aire de distinto color, una tierra con fragancias especiales. Y después está el recuerdo de tus padres que parece flotar blandamente. Esos 2 meses de julio y agosto, 2 meses para estarse recogiendo e inmóvil como una serpiente en un agujero, me hacían saborear la tibieza de ese bienestar. Yo era un muchacho sencillo y pensaba que aquello de casarse con la prima ya no iba a ocasionarme más dolores de cabeza. Suponía que una vez rechazada esa propuesta no deseada por mí, todo iba a quedarse olvidado. Por eso, y pese a no haber cambiado mi voluntad acerca del deseo de mi tío, yo no me sentía mal. Todo ese año no pensé ni me inquieté más sobre el asunto, y ahora volví al pueblo con la ilusión y el ánimo de siempre. Pero cuando me presenté en casa, la actitud de mi tío había cambiado. No quiso traerme a su pecho con la buena cara de siempre. A causa de la tranquilidad de espíritu en la que yo me había criado, no me di cuenta de este cambio hasta 4 o 5 días más tarde. En algún momento pensé que mi tío parecía algo raro. El caso es que no solo él se mostraba raro, sino también mi tía y mi prima. Sí, e incluso hasta un primo. Un primo que antes me había escrito acerca de su ingreso en una escuela de comercio de Tokio. Ante esta nueva situación, mi naturaleza me obligaba a preguntarme a qué se debía este cambio en mis sentimientos hacia ellos. O más bien, ¿por qué habían cambiado ellos? De repente tuve la corazonada de que mis padres difuntos acababan de quitarme una venda de los ojos y me hacían ver con claridad el mundo. En el fondo de mi corazón sentía que mis padres, después de desaparecer del mundo, me seguían queriendo igual que cuando vivían. Creo que desde entonces nunca me ha faltado mucha lógica. Aún así, en mi sangre había también una fuerte dosis de superstición heredada de mis antepasados, y hoy todavía me parece que sigo con ella. Fui a la colina y me arrodillé ante la tumba de mis padres. Me arrodillé para expresar en parte gratitud hacia ellos, y en parte tristeza por su pérdida. Recé para que protegieran mi destino, como si ellos, bajo la fría losa, aún tuviesen en sus manos la llave de mi destino. Tal vez sonrías al leer esto. Comprendería muy bien que así lo hicieras. Pero entonces yo era así. El mundo dio un vuelco ante mis ojos, pero no fue la primera vez. Creo en efecto que ya a los 16 o 17 años me había asombrado al descubrir en el mundo la existencia de la belleza. Muchas veces dudaba de lo que veía y frotándome los ojos exclamaba, ¡qué hermoso! Es a los 16 o 17 años cuando los chicos y las chicas llegan a la pubertad. Al entrar en ella descubrí la belleza en las chicas por primera vez. Mis ojos, hasta entonces ciegos a las mujeres, acababan de reparar de repente en su existencia. Mi mundo se había renovado por completo. Quizá pasara lo mismo cuando me di cuenta de la actitud de mi tío. De improviso, sin ningún presentimiento ni transición, me di cuenta. Así, sin más ni más. Mis ojos percibieron a mi tío y a su familia bajo una luz totalmente distinta a la de antes. Me asusté y sentí que si dejaba las cosas como hasta entonces, mi futuro no estaría nada seguro. Hasta ese momento yo había dejado en manos de mi tío la administración de mi patrimonio, pero entonces sentí que si no me informaba del estado de esa administración no podría encontrar palabras de excusa ante la memoria de mis padres muertos. Mi tío decía estar tan ocupado que no pasaba 2 noches seguidas en la misma casa. Si se quedaba 2 días en mi casa, los 2 siguientes los pasaba en la ciudad. Vivía así entre 2 casas y su expresión mostraba inquietud. La frase «estoy ocupado» ya era rutinaria en él. Cuando yo no tenía dudas sobre él, daba crédito a que realmente estaba muy ocupado. También pensaba irónicamente que si uno no está muy ocupado, no sigue la moda. Pero ahora que lo observaba con intención de sentarme con él y pedirle cuentas sobre mi herencia, eso de estar siempre tan ocupado no me parecía más que un pretexto para evitarme. No era nada fácil, por lo tanto, sentarse a hablar con él. Me llegó el rumor a través de un antiguo compañero del colegio de que mi tío tenía una amante en la ciudad.
Tener un amante no era de extrañar conociendo a mi tío, pero no dejé de sorprenderme porque en vida de mi padre no había habido nunca un rumor así. Ese mismo compañero me contó más cosas. Por ejemplo, que todo el mundo sabía que mi tío estaba al borde del fracaso en los negocios, pero en los últimos 2 o 3 años había recuperado. Mis dudas iban ya tomando cuerpo. Por fin me enfrenté a él. Enfrentarse suena exagerado, pero en vista del cariz que iba tomando el asunto no se me ocurre otra palabra mejor. Mi tío insistió en tratarme como a un niño y yo desde un principio mantuve una actitud recelosa. No había forma de llegar a una solución amistosa. Lamentablemente, la prisa que ahora mueve mi pluma no me permite describir con pormenores aquel asunto con mi tío. Quiero, en efecto, llegar a temas mucho más importantes. Hace tiempo que mi pluma quiere tocar esos otros temas, y yo intento ponerle freno para que vaya más lenta. Perdí para siempre la ocasión de verte y de contarte todo. Además, no estoy acostumbrado a escribir y debo ahorrar un tiempo precioso. En fin, veo que debo pasar por alto algunas cosas por muchas ganas que tenga de contártelas. Quizás te acuerdas todavía de que una vez te dije que en el mundo nunca hay personas que hayan sido moldeadas como malas. Muchas personas buenas se convierten bruscamente en malas en un momento determinado. Por eso jamás hay que descuidarse. Me dijiste entonces que yo estaba excitado y me preguntaste en qué casos los buenos se convierten en malos. Al responderte que la razón era el dinero, pusiste cara de disgusto. Me acuerdo muy bien de esa cara que pusiste. Ahora te confieso que en ese momento estaba pensando en este tío mío. Pensaba en él como un ejemplo del bueno bruscamente transformado en malo a la vista del dinero, y también como un ejemplo de que en el mundo no existe nadie en quien poder depositar la confianza. Sí, pensaba en mi tío con odio. Mi respuesta creo que te resultó insatisfactoria porque tú estabas más interesado en profundizar en el mundo de las ideas. Y de hecho, ¿acaso no te mostraste alterado cuando te di una respuesta? La mía fue una respuesta tal vez banal, pero para mí era una respuesta viva. Yo creo que dar una opinión banal con el corazón caliente es más vivo que dar una opinión original con la cabeza fría. El cuerpo se mueve gracias a la sangre. Las palabras vivas no solo sirven para hacer vibrar el aire, sino que también pueden agitar poderosamente el corazón humano. Por decirlo en pocas palabras, mi tío me había estafado. Le había resultado fácil hacerlo mientras yo estaba en Tokio esos 3 años. Ante la gente yo había pasado por un verdadero idiota por haber dejado tranquilamente que mi tío dispusiera de todo a su aire. Más allá de esa opinión de la gente, podría decirse que mi exceso de confianza tenía el sello de una pureza digna de veneración. Recordando cómo era yo entonces, ahora me pregunto por qué no habría nacido más canalla. Siento un gran despecho hacia mí mismo por haber sido tan ingenuo. Pero por otro lado, ¿acaso no he sentido nunca el anhelo de volver a nacer con mi antiguo yo y recuperar mi alma infantil con todo su candor natural? Tú acuérdate, el yo que tú conoces es el resultado de una personalidad ensuciada con el polvo del camino de la vida. Si se puede llamar respetables hermanos mayores a los que estamos así de sucios y envejecidos, entonces ciertamente yo soy tu respetable hermano mayor. Si me hubiera casado con la hija de mi tío tal como él deseaba, ¿qué resultados materialmente ventajosos hubiera sacado? La respuesta, como puedes ver, sobra. Mi tío, con sus mañas, había querido casarme con su hija, movido no por el deseo de hacer feliz a 2 familias, sino por su interés egoísta. El problema es que yo no amaba a mi prima, aunque tampoco la malquería. Ahora que lo pienso, haberme negado a ese compromiso matrimonial me produce cierta diversión consoladora. La estafa ha sido la misma, naturalmente, pero al no haber consentido en esa unión, le estropeé sus planes, y al menos en esto me salí con la mía. En fin, es un consuelo mínimo y prácticamente insignificante, y a ti, especialmente que nada tienes que ver con todo esto, te parecerá una pequeña y absurda satisfacción del amor propio. Entre mi tío y yo se entremetieron otros parientes en los que tampoco tenía ya ninguna confianza. No solamente desconfiaba de ellos, sino que los consideraba enemigos. Al comprender que mi tío me había engañado, deduje que los demás también iban a hacerlo. Si mi tío, al que mi padre profesaba tal admiración, había resultado así, ¿cómo serían los otros? Tal era mi lógica. No obstante, esos parientes mediadores hicieron el inventario de todos los bienes que me quedaban. En dinero resultó muchísimo menos de lo que imaginaba. Solo 2 opciones me quedaban: aceptar esa cantidad de dinero sin rechistar o presentar una denuncia contra mi tío. Estaba exasperado e indeciso entre una y otra opción. Ponerle un pleito me supondría tener que esperar mucho tiempo. Además, y por ser estudiante, no deseaba perder demasiado de mi precioso tiempo de estudios.
Después de mucho pensar, tomé la decisión de liquidar todos mis bienes y conseguir así, a través de la gestión de un antiguo compañero que vivía en la ciudad, dinero en efectivo. Este compañero me aconsejó, sin embargo, que disponer del dinero era menos rentable que dejar los bienes sin vender. Pero no le hice caso, pues tal era el deseo que tenía de alejarme de mi pueblo. En mi corazón juré no volver a ver nunca más la cara de mi tío. Antes de partir del pueblo volví a visitar la tumba de mis padres. No he vuelto desde entonces a visitarla, ni volveré a tener ocasión de hacerlo más veces. Ese amigo me arregló todo tal como yo le pedí, aunque eso no fue hasta mucho después de haber regresado a Tokio. En los pueblos no resulta tan difícil vender las tierras. Cuando se necesita vender con urgencia, el precio de venta baja mucho. Así, la cantidad finalmente cobrada por las ventas resultó bastante inferior al precio de mercado. Te confieso que mi fortuna se redució a unos cuantos bonos del Estado que me llevé conmigo al salir del pueblo, y ese dinero que mi amigo me fue mandando posteriormente como resultado de la venta de los bienes. La herencia dejada por mis padres había mermado considerablemente, una merma que, por no haber sido ocasionada por mi culpa, me hacía sentir todavía peor. Pero para mi vida de estudiante era un capital más que suficiente. En realidad yo no podía gastar ni la mitad de los intereses producidos por esa suma. Precisamente esa vida desahogada de estudiante iría a provocarme una situación que nunca hubiera imaginado. Con mi poder económico recién adquirido, se me ocurrió la idea de alquilar una casa individual y abandonar la ruidosa pensión en que había vivido hasta entonces. Pero para eso necesitaría comprar enseres domésticos y buscarme una mujer que cuidara de la vivienda. Una mujer honrada a la que poder dejar confiadamente sola allí. En fin, no era un plan fácil de realizar. Un día, con la intención de buscar una casa sin prisa, fui paseando por la cuesta de Hongo en dirección a oeste y subí directamente por la cuesta de Koishikawa, hacia el templo de Densuin. Con el paso del ferrocarril esa zona ha cambiado mucho, pero por entonces a la derecha estaba la tapia de adobe de una fábrica de armas y a mano izquierda unos terrenos cubiertos de hierbas que eran mitad colina, mitad pradera. En medio de esa pradera me quedé de pie, mirando sin atención el barranco que había al otro lado. Ahora tampoco ofrece mal aspecto aquella zona, pero entonces la parte oeste era muy distinta. Hasta perderse de vista el paisaje cubierto de verde espesura tenía un efecto tranquilizador. Ah, si solamente pudiera encontrar una casa adecuada por aquí. Atravesé toda la pradera y me metí por un caminito en dirección norte. Todavía hoy no se han construido calles decentes por allí, y las casas estaban entonces dispuestas irregularmente. Anduve dando vueltas por unas calles y al final acabé preguntando a la dueña de una tienda de golosinas. ¿No sabrá usted, señora, de alguna casa pequeña que se alquile por este barrio? Una casa, ¿eh? Se quedó un rato pensando con la cabeza inclinada y después dijo: una casa que se alquile... no sé. Verdaderamente la mujer no tenía aspecto de saber gran cosa y me dispuse a alejarme cuando me preguntó: ¿no le iría bien una pensión de familia? Mis planes cambiaron algo. Se me ocurrió entonces que no estaría nada mal eso de vivir en una tranquila pensión de familia sin preocuparse de tener una casa. Me senté en la tienda de golosinas escuchando detalles sobre esta pensión. Se trataba de la familia de un militar fallecido en la guerra sino-japonesa o algo así. Hasta hacía más o menos un año esa familia había residido en el barrio de Ichigaya, cerca de la academia militar, en una casona que con su establo para los caballos resultaba demasiado grande. Por eso la vendieron y se habían trasladado allí. Se sentían, sin embargo, algo aisladas en la nueva casa y habían pedido a esta mujer de la tienda que si sabía de alguien adecuado con quien poder compartir la casa, que se lo presentara. La familia se componía de la viuda, su hija, una criada y nadie más. En mi corazón pensé: qué bien, podría encontrarme muy tranquilo. Pero por otro lado, si me presentaba de repente en esa casa, cabía la posibilidad de ser rechazado por ser un estudiante desconocido. Por un momento pensé en desistir. Pero bueno, tampoco tenía yo un aspecto tan incorrecto para ser estudiante. Además, llevaba la gorra que me identificaba como alumno de la Universidad Imperial. Vas a sonreír al pensar que qué tendría que ver la gorra de universitario, por entonces no era como ahora. Los universitarios, por serlo solamente, inspiraban confianza en la sociedad. En aquella ocasión incluso sentí una especie de orgullo por esa gorra cuadrangular. A indicación de la señora de la tienda, sin ninguna presentación de por medio, me dirigí a la casa de la familia del difunto militar. Conocí a la viuda y le expliqué el propósito de mi visita. Me interrogó sobre mi identidad, mi universidad, mis estudios, etc. Creo que algo de mí debió de inspirarle confianza, pues sin más preámbulo me dijo que podía trasladarme a su casa cuando quisiera. Se trataba de una mujer recta y clara en sus decisiones. Me causó cierta admiración y me pregunté si todas las esposas de militares eran así.
Al mismo tiempo que la admiré, me pareció extraño que una mujer con ese carácter pudiera sentirse sola por no tener más gente en la casa. Me instalé enseguida. Alquilé el salón de la casa, es decir, la estancia en donde había hablado con la viuda y que era la mejor de la casa. Conocía bien las condiciones en que un estudiante podía alquilar los mejores cuartos, pero el que ahora acababa de ocupar era mucho más lujoso que todos los cuartos posibles. Al principio me pareció demasiado para un estudiante como yo. El tamaño de la estancia era de 8 tatami. Al lado del tokonoma había 2 estantes y al otro lado, cerca del pasillo, un armario empotrado de un iken. No había ventanas propiamente dichas, pero por la puerta corredera que daba al sur entraba mucha luz solar. El día que me trasladé vi unas flores dispuestas en el tokonoma y un koto al lado. Ni las flores ni el koto me gustaron. Criado con un padre que practicaba la ceremonia del té y la caligrafía y que componía poesía, yo poseía unos gustos perfectamente sobrios en materia de arte. No podía evitar, por tanto, cierto desdén hacia esa decoración amanerada y femenina. Me quedaban unos cuantos utensilios coleccionados por mi padre y que se habían librado de la dispersión de objetos realizada por mi tío. Al abandonar el pueblo se los dejé a un antiguo compañero para que me los guardase. Después me había traído 4 o 5 de los más interesantes que había metido en el fondo de mi baúl. Mi intención era disfrutarlos colocados en el tokonoma una vez instalado en mi nueva casa. Pero al ver esas flores y el koto perdí el valor de sacarlos. Luego, cuando me enteré de que esas flores habían sido colocadas allí en mi honor, me reí para mis adentros con ironía. El koto, sin embargo, estaba allí desde antes, pues al parecer no tenían otro lugar donde ponerlo. Por detrás de todo esto que te cuento, probablemente has entrevisto la silueta de una sombra femenina. Yo también sentí esa misma curiosidad desde antes de trasladarme. Es posible que cierta malicia por mi parte me hubiera privado de naturalidad, o tal vez yo aún no estaba habituado a tratar con la gente. El caso es que cuando vi a la joven de la casa por primera vez, la saludé torpemente y ella por su parte se puso colorada. Hasta entonces yo había imaginado cómo sería esa señorita a través del aspecto y de la actitud de la viuda. Me la había imaginado con rasgos, por cierto, nada favorables. Mi imaginación iba poco a poco definiéndola. Si su madre, por ser esposa de militar, era así, ella debía de ser de esta forma y de la otra. Sin embargo, en el momento de ver su rostro, todas esas imaginaciones se esfumaron. En mi cabeza entonces penetraron esas fragancias sensuales del otro sexo jamás imaginadas por mí. A partir de entonces yo ya no desaprobaba ni las flores colocadas en el centro del tokonoma, ni el koto que descansaba en el suelo. Las flores, cuando iban a marchitarse, eran cambiadas por otras frescas. El instrumento musical, de vez en cuando, era llevado a una habitación que estaba en diagonal con la mía, desde la cual yo escuchaba su sonido con las mejillas apoyadas en las manos y los codos sobre la mesa del estudio. No podía decir si tocaba bien o mal, aunque como no tocaba con una técnica especialmente difícil, pensaba que no era gran cosa. Tal vez con el mismo nivel de habilidad del arreglo floral. De arreglos florales sí que sabía yo algo y realmente no se le daba muy bien. Sin ninguna reserva, la señorita decoraba mi alcoba con todo género de flores. Pese a esa variedad, la manera de disponerlas siempre era la misma, y el florero tampoco cambiaba. La música me producía todavía más extrañeza, pues tan solo hacía sonar las cuerdas. Su voz nunca llegaba a mis oídos, y no porque no cantara, sino porque sonaba una voz tan diminuta que no pasaba de ser un leve murmullo. Además, cuando era corregida, de su garganta ya no salía ni siquiera ese hilo de voz. Yo apreciaba con placer aquellas flores mal dispuestas y el sonido mediocre del koto. Bueno, pana, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Espero que estés disfrutando de esta lectura. Ya estamos en los últimos tramos, en las últimas partes, así que no olvides de suscribirte para que no te pierdas de las siguientes narraciones, para que la plataforma te avise tan pronto yo la suba. Deja tu like, deja tu comentario para saber que hay alguien detrás de esta pantalla escuchando. Comparte con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, con aquella persona que tú creas va a poder disfrutar también de esta lectura. Y como siempre les invito a que consuman la obra original. Estoy seguro que sí la van a poder disfrutar aún más. Y pues para apoyar al negocio de la literatura, supongo. Pero bueno, ya sabes, aquí abajito también tienes las ligas importantes del canal hacia todas las lecturas que hemos hecho juntos, el Patreon por si te gustaría apoyarme de una manera económica para seguir haciendo estas narraciones, así como el Instagram donde ya he estado un tanto más activo. Y ahora sí, sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en la siguiente narración. Adiós.